¿Querés hablar de tu papá? ¿Cómo era el nombre? Antonio Merola, Bien, ¿y a qué se dedicaba? marinero, era del mar, trabajó siempre de marinero. ¿Y cuáles son los recuerdos que tenés de tu papá? Recuerdo de mi papá, a mi papá yo lo conocí cuando vine acá a la Argentina, o sea, en el 48. Ah, ¿después lo conociste? Sí, después lo tenía por la foto, porque por la guerra mi papá no era marinero, pero no quería desembarcar porque lo llamaban a las armas, tenía 40 años, qué sé yo, 39. Hay que sacar la cuenta. Entonces él no vino y desapareció. Cuando pudo que se vino, que era marinero, no sé, desembarcó acá a la Argentina y se quedó, decidió terminar y se quedó con mi tía. Entonces nosotros en Italia, pero en tiempo de guerra, no había correspondencia, no llegaban. Entonces, un día, pasando unos cuantos de años, no me acuerdo el año, el cura la llamó a mi mamá y le dijo que tenía un telegrama de la Argentina de mi papá, de Antonio Merola. Quería saber si eran vivos o muertos, porque un diario acá en la Argentina le habían escrito que estaba destruida Santaga. Entonces él quería saber si nosotros estábamos vivos o estábamos muertos, por intermedio del cura. Entonces 6 palabras tuvo que poner el cura. Llamó a mi mamá y le puse la palabra y el cura mío se encargó de mandarlo otra vez a Roma, de ahí a la Argentina, no sé cómo fue. Y ahí se enteró mi papá que estábamos todos vivos. Entonces empezó a fundar plata por los viajes. ¿Le mandó la plata a él desde acá? La verdad, de la plata me acuerdo bien. Algo habrá mandado, pero mi tía le prestó y por intermedio del gobierno de allá le hicieron un descuento a mi mamá. Entonces sacó los pasajes con una agencia a Nápoles. Cuando tuvimos que partimos de Nápoles a Génova. Cuando llegamos a Génova, estábamos esperando el avión, el barco que llegaba para venir a la Argentina. El barco vino, se fue y nosotros quedamos ahí con 75 personas total. ¿Pero por qué no subieron al barco? Porque el que hizo los papeles en Nápoles era un chorro. Ah. Se agarró toda la plata de los pasajes y desapareció. Uy. ¿En serio? Qué mal. Eso fue en serio. Desapareció del mapa. Nosotros no sabíamos nada. Cuando llegamos ahí, los papeles que teníamos, no me acuerdo bien, mi mamá, no servían. Entonces, todas las 75 personas de otra provincia, que viajamos para embarcar en ese barco, no embarcó ninguno. Porque a Nápoles, porque después de la guerra, algunos oficinas que conseguían, yo no sé bien. ¿Y cómo fue que finalmente sí subieron? Finalmente, no subimos. El barco se fue y nosotros quedamos ajenos, sin plata, sin comida. ¿Volvieron a juntar plata? No, y para volver de Génova a Nápoles y después de Nápoles a casa era mucho. ¿Y qué hicieron? Entonces una noche nos quedamos ahí en un hotel, una señora muy buena, a todos lo ayudó, porque había criaturas chiquitas. Entonces en un hotel nos ayudó toda la noche. A mí me acuerdo que nos dieron una botella de agua caliente para calentarnos un poco. Y después, al otro día, ya preparamos todo para irnos. Pero los baúles no los podía embarcar mi mamá, si no tenía Para plata. volver a Nápoles. Claro, para volver a casa. Los baúles que estaban en el puerto quedaban, pero los otros gente también lo dejaban. Y nosotros volvimos de Génova a Nápoles en un tren de carga atrás, donde guardaban la bicicleta. No. En el piso. Nosotros y mucho más, todos los que viven en la parte de Nápoles, porque algunos viven por otra provincia. Éramos 75 personas. Algunos se quedaron ahí, otros iban a otra provincia. Bueno, un grupito que llegaba a Nápoles, todo atrás donde estábamos todos abandonados en una bicicleta, sentados en el piso. Qué bárbaro. Y volvíamos a Nápoles. Y esto cuando volvimos era justo el 25 de diciembre. Entonces, de Nápoles a Sorrento, la verdad no me acuerdo cómo viajamos.
Y de Sorrento a casa tuvimos que subir un monte que se pone 1 hora y media, 2 horas. Siempre subida así, por un camino de tierra, digamos. Y eran las 12 de la noche y cuando llegamos al pueblo, era la noche de Navidad, 25 de diciembre. Y mis hermanos, que siempre iban a la iglesia y todo lo conocido, como llegamos ahí, ellos corrieron a la iglesia. Y el 25 en Italia se festeja a las 12 de la noche, festeja la Navidad en la iglesia. Y mi hermano, que era monaguillo, el más grande, fue cuando pasaban el niño para besarlo, fue y lo besó. Dice el padre, después dijo el cura, por poco no me cayó el niño Jesús de la mano de verlo ahí. O él sabía que había partido, pero él ayudaba mucho a mi mamá. Entonces, y así empezó. Después nos fuimos a la casa de un hermano de mi mamá, porque no teníamos casa y no teníamos nada ni plata. Y un otro, el marido de mi tía, no fue a Génova a retirar los baúles. Tuvimos que darle la plata, él fue a Génova y retiró, no sé, 2 o 3 baúles, no me acuerdo. Y así después empezamos la vida de nuevo. ¿Y cómo fue que finalmente después volvieron a viajar para acá? Porque ese era un... Finalmente, después, volvieron a juntar plata. cuando el cura mandó en el telegrama que estábamos todo bien, eso fue todo por el mismo gobierno, no sé, fue a Nápoles, a Roma, a Génova, y llegó a la Argentina. Llegó a la Argentina y lo llamaron a mi papá por la contestación. Entonces le puso que estábamos todo bien y que estábamos vivos, nada más. Había caído, entonces él ahí se empezó a preocupar con dar la plata. Éramos 5 pasajes. Entonces por la municipalidad hicieron unos trámites, la ayudaron con plata a mi mamá. Y bueno, y de ahí sacó los pasajes. ¿Quién era? Claro. ¿Tu mamá Herminia? 4 hijos y mi mamá 5. Bien, ¿cómo era el nombre de tu mamá? Herminia Pérsico. ¿Y tus hermanos? Y Angelina. La más grande. Angelina, Giuseppina. Vos, Giuseppina. Antonio y Luigi. Ellos son los 4. Y mi mamá. Bien. Y bueno, el gobierno de la municipalidad le ayudó, le hicieron los trámites. Y ahí pudieron Y viajar. ahí fuimos a Nápoles no me acuerdo bien, después ese fue el 8 de agosto del 48, tomamos el barco. El barco. Bien, en el próximo video vas a contar la experiencia del barco. ¿Cómo fue el barco? Más o menos. Y no, pero ahí iban todos, si no habían aviones de pasajeros, no había aviones para las bombas. Sí, nos vemos en el próximo video. Bueno, nos vemos en el próximo viernes. ¡Video! Nos vemos en el próximo video. Y yo no estoy entendiendo. Ya está, lo pusiste vos. Decilo vos, Nos vemos en el próximo video. Chau, con la mano. Arrivederci.